Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a las personalidades que hoy nos acompañan en la mesa virtual y nos honran con su presencia. Se encuentra la maestra Ana Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca. La maestra Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social de LIN Mujeres. La ingeniera María Inés Carrasco Vargas, jefa de Departamento Operativo de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca. El licenciado Salvador Pérez González, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 del Estado de Oaxaca. La ingeniera María Luz Andrade Calderón, consultora en materia de derechos agrarios de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. La profesora Teresa de Jesús Reyes Merino, integrante de la Red de Mujeres Agrarias, a quienes agradecemos su presencia y participación en este evento virtual denominado Fortaleciendo nuestra Red, situación y desafío de la regularización de los derechos agrarios de las mujeres en ejidos y comunidades del Estado de Oaxaca. Cedo el uso de la voz a la licenciada Salomé Loaesa, quien hará una breve lectura de las personalidades que hoy nos acompaña de sus semblanzas curriculares. Adelante, licenciada Gabriela Salomé. Gracias. Anabel López Sánchez es feminista, activista en diversos movimientos de izquierda, popular, magisterial, indígena y de mujeres, defensora de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas, estudios en educación y sociología, experiencia laboral en docencia, con niñez y profesorado de instituciones públicas y comunidades rurales. Fue directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, impulsora de la paridad y la participación política de las mujeres. Ha acompañado casos de mujeres que han enfrentado violencia política. Fue coordinadora general de transversalidad y operación regional en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y actualmente es directora general para una vida libre de violencia y por la igualdad política y social de las mujeres. Salvador Pérez González. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Tepeyac AC con título expedido por la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos por el INDEPAC, maestrando en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal de INDEPAC, con una experiencia laboral de 28 años en los tribunales agrarios en los que se desempeñó como secretario de estudio y cuenta, secretario de acuerdos, siendo propuesto como magistrado y nombrado por el Senado de la República en abril de 2017, ocupando las magistraturas de los distritos 42 en la ciudad de Querétaro y 21 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. María Inés Carrasco Vargas, ingeniera agrónoma egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Cuenta con formación especializada en materia agraria. Fue visitadora agraria adscrita a la residencia Oaxaca de la Procuraduría Agraria en el Estado y actualmente es jefa del Departamento Operativo en esta representación. Su experiencia laboral le ha permitido otorgar asesoría a los ejidos y comunidades para la elección de los órganos de representación y vigilancia, elaboración de estatutos comunales y reglamentos internos, constitución de figuras jurídicas, trámites y gestiones, entre otro tipo de asesorías que promueven la participación de las mujeres, la defensa para el reconocimiento y la regularización de sus derechos agrarios. Teresa de Jesús Reyes Merino, mujer mazateca con gran liderazgo comunitario y regional, originaria de San Jerónimo Tecoatl. Ella es expresidenta del Comisariado de Bienes Comunales, integrante de la Asociación de Madres y Padres de Familia en su municipio, presidenta de la organización NASCHI, San Jerónimo en Mazateco, en cuyo colectivo realizan la transformación de chiles en escabeche y frutas en almíbar, responsable del seguimiento de un proyecto de especies nativas para la reforestación y mitigación del cambio climático. Profesora de educación preescolar jubilada, posee una amplia experiencia de trabajo comunitario. Y finalmente, Luz María Andrade Calderón, ingeniera agrícola egresada de la UNAM, con trayectoria profesional de más de 30 años en puestos ejecutivos de la Administración Pública Federal y Estatal. Ha sido jefa del Programa de Organización Campesina de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
evaluadora de proyectos de desarrollo agropecuario, jefa de Departamento en Desarrollo Agrario de la Procuraduría Agraria y de Programas Municipales del IMO, consultora en el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario AC, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y Heifer Internacional. Ha liderado varios proyectos sobre la cadena productiva del mezcal en Oaxaca y Guerrero por el Banco Interamericano de Desarrollo, estrategias de comercialización y procesos de formación y capacitación por ONU Mujeres. Muchas gracias, licenciada Gabriela. A continuación, cedo el micrófono a la maestra Ana Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con muchísimo afecto y con mucho gusto a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Doy la más cordial bienvenida al licenciado Salvador Pérez González, magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Me da mucho gusto que podamos tener este evento en colaboración con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. A la maestra Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social de NINMujeres. Muchas gracias, paisana, por estar aquí. A la ingeniera María Inés Carrasco Vargas, jefa del Departamento Operativo de la Procuraduría Agraria, con quien ya hemos tenido varios acercamientos y quien ha estado en nuestros foros con las mujeres agrarias. Muchas gracias. Por ello, que esté aquí la profesora Teresa de Jesús Reyes Merino, que es integrante de la Red de Mujeres Agrarias, es bien importante porque el fortalecimiento tiene que ser desde lo que las propias mujeres desean, tiene que ser autogestivo, pero acompañado. Y por eso también es muy importante que esté la ingeniera Luz María Andrade Calderón, una consultora en la materia, quien ha trabajado con PNUD, con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, este tema y sobre todo a pie de tierra, sobre todo eso es muy importante, toda la experiencia que tiene Luz María en el acompañamiento de mujeres agrarias. México, como es sabido, se ha avanzado en la creación, en nuestro país ya hemos avanzado en la creación de normatividad en materia de igualdad de género, ¿no? Dando respuesta a los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido al suscribir y ratificar instrumentos internacionales sobre igualdad y derechos humanos de las mujeres. No obstante, estos avances no se reflejan plenamente en la dinámica comunitaria, donde las mujeres de la entidad y en general en el país siguen enfrentando problemas de discriminación por razones de género, sexo, etnicidad y pobreza, entre otros, lo que dificulta su acceso al conocimiento y ejercicio de sus derechos, en especial a la titularidad de derechos sobre la tierra y los recursos naturales. El acceso diferenciado de mujeres y hombres a la titularidad de derechos agrarios, es decir, la discriminación y exclusión de las mujeres que viven en comunidades agrarias, se ha presentado de manera sistemática como parte de la desigualdad estructural que contribuye a la pobreza y marginación histórica de las mujeres. La asignación de los derechos agrarios está ligada a creencias y prácticas sociales patriarcales que dan preferencia a los hombres en la asignación de derechos sobre las tierras, bajo la idea de que los hombres son los jefes de familia, entre comillas, y principales proveedores de alimento, por lo que la tierra es vista aún como un recurso de los hombres, de los varones, pese a que las mujeres han asumido siempre mayores responsabilidades sociales, culturales y políticas en los entornos rurales ante el fenómeno, por ejemplo, de la viudez y la migración, por ejemplo, y aun siendo ausentes los hombres por estos fenómenos, ellos siguen siendo los titulares de los derechos agrarios. Además, todas las mujeres, muchas mujeres en las comunidades agrarias participan en las labores del campo sin que obtengan reconocimiento por ello. Un importante número de sujetos agrarios reconocidos hoy por hoy ha fallecido, quedando las viudas, cónyuges o concubinas en situación de desventaja para hacer efectivo su derecho de sucesión y regularizar su condición agraria, debido, entre otras cosas, a falta de información y capacitación sobre los procedimientos a seguir, dificultades para conseguir la documentación requerida, falta de recursos económicos para realizar pagos y trámites de regularización y cubrir gastos generados para impulsar de manera presencial dichos procesos, su longevidad, enfermedades, la lejanía de sus comunidades, entre otras. Con respecto a la longevidad, es importante señalar que las y los titulares de derechos agrarios sobre las tierras han ido envejeciendo. Tienen en promedio 56 años y una cuarta parte supera los 65 años.
Si se considera una esperanza de vida en las áreas rurales, que es de alrededor de 71 años, se observa que un número importante de personas ejidatarias o comuneras se encuentran cerca de la fase final de su actividad productiva y de estos, alrededor de 30% no han depositado listas de sucesión. Todo esto representa un reto para las juventudes y en especial para las mujeres hijas de titulares de derechos al encontrarse en desventaja al momento de entablar un procedimiento de transmisión de derechos o juicio agrario. Cabe mencionar que, como ya lo sabemos, y con el reciente informe de la ONU, basado en una revisión y análisis de más de 300 estudios, se ha probado lo que ya sabíamos, el papel fundamental que juegan los pueblos indígenas y tribales en el combate de la deforestación, la conservación de bosques, la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde, dicho sea de paso, las mujeres son las principales guardianas, luchadoras y activistas por la defensa de los territorios y el uso sostenible en el aprovechamiento de los recursos naturales. Así pues, no es solamente un tema que compete solo a ellas y a sus familias, sino a sus comunidades. Así pues, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a través de la Red de Mujeres en Cargos de Representación Agraria, Municipal y Comunitaria, creada recientemente con la participación de mujeres muy proactivas y que quieren que realmente se logre la paridad en la toma de decisiones en todos estos órganos y las mujeres realmente puedan incidir plenamente con reconocimiento y con visibilización a sus aportes, se planteó este conversatorio, fortaleciendo nuestra red, situación y desafíos de la regularización de los derechos agrarios de las mujeres en ejidos y comunidades de Oaxaca, cuyo objetivo es reflexionar sobre la importancia de impulsar procesos de regularización de derechos agrarios de las mujeres en los ejidos y comunidades de nuestro estado, con perspectiva de género y pertinencia cultural. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a este encuentro virtual y a continuación cada institución tendrá una primera participación de hasta 8 minutos donde podrían, les invitamos a hablar acerca de su quehacer institucional sobre las mujeres y sus derechos agrarios. Entonces, si me lo permiten, tiene la palabra la maestra Anabel López Sánchez del INMujeres para esta primera intervención. Adelante. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder compartir este panel. Teresa de Jesús, qué gusto verte por aquí. Realmente el esfuerzo, el trabajo que han hecho en San Jerónimo Tecóatl y en algunos otros municipios de la Mazateca, que uno pudiera pensar que no hay estas formas de participación de las mujeres, ha sido muy importante. De verdad, mucho gusto poder compartir con el magistrado, con María Inés, con Angélica, con Gaby, con Luz María, que es la maestra de varias en esta agenda, ¿verdad, Luz? Entonces, quisiera yo más bien compartir algunas reflexiones en torno, en este primer momento, en torno a la condición de las mujeres y las dificultades que tienen que enfrentar a partir de las distintas reformas legislativas para el ejercicio de sus derechos. Yo soy una convencida de que el patriarcado no es solamente el marido que tenemos en la casa o el comunero, el compañero con el que compartimos la vida comunitaria. El patriarcado tiene toda una andamiaje institucional y legal que le da vigencia y quiero hacer reflexión en torno a eso. ¿Podrías, Cintia, ayudarme con la presentación, por favor? Gracias. Bueno, adelante. Como ustedes saben, no me quiero detener, pero siempre me gusta hacer como referencia a lo importante que es hablar de la propiedad social, por lo tanto, del derecho de las mujeres sobre esa propiedad social de la tierra en este país. Poco más del 50% del territorio nacional es propiedad social y tienen derecho sobre esa tierra 4.5 millones de personas, ejidatarias y comuneras, con una edad promedio de 59.8 años, o sea, 60 años, más o menos al 2010, ya quienes están en las instituciones que van actualizando el padrón de manera regular, el RAN y la PEA, deben tener la puntualidad a 2020. Sin embargo, es una población que está en un proceso de envejecimiento, quienes son los dueños de la tierra. Solo 49 de cada 100 cuentan con lista de sucesión depositada en el Registro Agrario Nacional, lo que significa
que más del 50% de estos 4.5 millones de personas ejidatarias y comuneras no han definido lista de sucesión para el otorgamiento del derecho agrario. Para mí es muy significativo decir entonces que sobre el 50% del territorio de este país, solamente 4.5 millones de personas, principalmente hombres, son quienes tienen derecho. Seguimos, por favor. Y esta gráfica, que con solo ver los colores, muestra las desigualdades en el acceso al derecho agrario. De 1970 hemos pasado del 1.4 al 26.6% al 2020 de las mujeres comuneras o ejidatarias. Esta brecha sigue siendo enorme, lo que refleja pues una condición de incertidumbre de las mujeres sobre la tierra que trabajan, porque aun cuando no están registradas como comuneras y aun cuando su trabajo productivo en el campo no está registrado también como trabajo, como tal, las mujeres campesinas, las mujeres que están en este vínculo con la tierra, hacen trabajo productivo. Ellas hacen producir la tierra. Ellas, además de hacer producir la tierra, cuidan y defienden el territorio que habitan. Seguimos, por favor. Y quiero referirme a estas medidas legislativas que desde mi punto de vista, y bueno, no solo mi punto de vista, la gráfica anterior da muestra de que no han sido suficientes. Estas medidas legislativas que yo catalogo, sobre todo la del 92, como una reforma no solo neoliberal, sino también patriarcal, porque deja prácticamente el derecho agrario en manos de personas, no de la colectividad familiar como estaba antes. Bueno, en el 21 tenemos que las mujeres son reconocidas como sujetas con capacidad individual para obtener tierras si cumplían con la condición de ser viudas, madres solteras o con familia a cargo. En el 25 se establece el reglamento de la ley sobre repartición de tierras y la constitución del patrimonio parcelario ejidal. Se reconocen como ejidatarias a las viudas y madres solteras con familias a cargo. En el 40, el Código Agrario establece el derecho de las mujeres a formar parte de los comisariados ejidales o comunales. En el 71, desde el 40, ya las mujeres tenían posibilidad de participar, incluso antes del derecho al voto de las mujeres, ya había en el Código Agrario la posibilidad de las mujeres a formar parte de los comisariados, de las autoridades agrarias. En el 71, la Ley Federal de la Reforma Agraria establece el reconocimiento de ser ejidatarias en igualdad de condiciones que los hombres a partir de los 16 años. Y se crea la unidad de mujeres, la unidad industrial de las mujeres. En el 92, esta reforma que prácticamente en el centro tenía esta perspectiva neoliberal de individualizar las parcelas bajo el discurso de la modernidad, de que pudieran las comunidades agrarias y los ejidos poder pasar sus tierras a personas individuales, se establece que las mujeres mantienen el derecho a ser ejidatarias en igualdad de condiciones que los hombres, pero a partir de los 18 años. Eso dice la ley, pero ya dice otras cosas que ya anulan totalmente esta posible condición de igualdad. Y en el 2016 se establece la cuota 40 y recientemente el 50% para ocupar los espacios de autoridad y de vigilancia en los núcleos agrarios. La siguiente, por favor. Creo que ya se me fueron los 8 minutos, caray. Yo considero, aquí voy a terminar un poco para hacer referencia a esta idea que traigo construyendo desde hace tiempo, es que esta reforma del 92, la verdad fue
un estímulo al patriarcado. Dice Ana, es el patriarcado, pero ese patriarcado yo insisto en que tiene un sustento normativo, legal e institucional. La pérdida del carácter, del patrimonio familiar de la unidad de la parcela deja a las mujeres en una vulnerabilidad enorme, porque antes de la reforma del 92 el patrimonio, el derecho era familiar, y con eso, con esta reforma se le da facultad a los titulares de realizar la enajenación de sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población sin que medie ninguna obligación con la familia. Eso es realmente grave, porque le da la posibilidad de pasarle a cualquiera el derecho parcelario sin que haya esta obligación más que el derecho del tanto. No voy a detenerme en el vergonzoso derecho del tanto, pero me parece que esta reforma lo que hace es dejar a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Aunque señala pues que la cónyuge o concubina tiene el derecho del tanto, esta medida es poco efectiva ya que ignora las limitaciones económicas de las mujeres para la obtención de recursos que les permite comprar los derechos sobre la tierra, por lo que es muy factible que en el momento de la enajenación se quede el cónyuge y los hijos de los ejidatarios desprotegidos. La consecuencia de eso habría que analizarla de manera puntual, ejido por ejido. Sin embargo, la reforma en sí misma deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Y finalmente, ya no pases la siguiente, Cintia, cierro con esto mi primera participación, este primer momento, perdón. Las reformas que se han establecido para garantizar la representación de las mujeres en los espacios de decisión, hablo de las autoridades agrarias y de los órganos de vigilancia, pasaron de la paridad, bueno, de la cuota a la paridad, sin considerar la serie de limitaciones, bueno, limitaciones y condiciones, porque no todas son limitaciones, que las mujeres viven en su ámbito comunitario. Las mujeres están obligadas, ahora están obligadas a ocupar cargos de representación. Y las asambleas están obligadas a nombrar mujeres en los cargos de representación. No todas las mujeres tienen las mismas condiciones para desempeñar ese cargo. Primero, no tenemos igualdad en el padrón. Entonces, tenemos una desventaja enorme de las mujeres que pueden acceder solo numéricamente, que puedan acceder a espacios de representación. Y segundo, las mujeres además tienen que cumplir con una serie de actividades que les han sido asignadas por sus roles y estereotipos, que son las actividades de cuidado. Yo traigo a reflexión esto que me dijeron las mujeres en una comunidad agraria de la costa de Oaxaca. Estaban todas ellas un domingo en la oficina del bien común, y yo, pues ya saben, esta perspectiva positivista del derecho, diciendo qué maravilla que ustedes ya pueden ocupar los cargos que antes solo ocupaban los hombres. Qué bueno que ya hay mitad de mujeres. Y ellas, palabras más, palabras menos, me dijeron, porque usted no es quien los cumple. Porque nosotras tenemos muchas actividades que hacer y además tenemos que venir a esto. No podemos aspirar más que a ser suplentes, porque ser propietario significa más tiempo, más energía, más que nosotras ocupamos en otras actividades. Las reformas, pues, tienen que ser acompañadas con acciones afirmativas que de verdad garanticen a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, en este caso, de su derecho a ser representante en los órganos de dirección y de vigilancia de los núcleos agrarios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Anabel. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Los cambios jurídicos, institucionales y de política pública que no son acompañados de la comprensión de este contexto, de la situación de las mujeres, en lugar de ayudarlas, muchas veces les pone una sobrecarga mayor sobre los hombros. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces ahora al magistrado Salvador Pérez González. Gracias.
Su micrófono está cerrado, maestro Salvador. Sí, disculpen. Les decía que es un honor para mí estar ante tan distinguidas panelistas. La secretaria Ana Vázquez Colmenares, la maestra Anabel López Sánchez, Teresa de Jesús, Angélica Álvarez, María Inés Carrasco, la licenciada Gaby, y bueno, y todo el auditorio que nos ve y que nos escucha. Antes que nada quiero decir que nuestra labor como impartidores de justicia, ahora con las reformas que ha habido precisamente en equidad de género y buscar la igualdad, ¿verdad? Es primero juzgar con perspectiva de género. Tenemos que atender a las comunidades agrarias del país, lo que no solo exige recurrir al protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver con perspectiva de género, sino además considerar que muchas de nuestras mujeres, propias de nuestras comunidades agrarias, se constituyen por pueblos ejidatarios, originarios, y por tanto, la mujer campesina no solamente se encuentra en el camino con obstáculos como los que ya nos señaló la maestra Anabel, que nacen de los usos y costumbres de nuestros pueblos. Es en donde la mujer se ve discriminada y se le aleja de un trato igualitario y sufre una doble discriminación, no nada más por ser mujer, sino además por ser, sin el ánimo de ser peyorativo, por ser indígena. Esto además se ve agravado por el trabajo que no solamente está repartido de una manera desigual, porque a la mujer se le obliga también a realizar tareas dentro de lo que es el campo. Cuando los ejidatarios o los comuneros titulares emigran al vecino país del norte en busca de una mejor vida o de mayores ingresos, pues es la mujer quien se queda con el campo. Y eso nos lleva a la tarea de tratar de feminizar el campo, con el ánimo de que los derechos agrarios sean precisamente reconocidos a la mujer que trabaja en él. Sin embargo, los usos y costumbres siguen siendo un obstáculo en nuestras comunidades agrarias. No nada más se agrava por el trabajo propio del campo, sino además por el trabajo del hogar. A la mujer históricamente se le ha considerado como la persona propia que tiene que estar en el hogar, con estos atavismos y estos micromachismos que nos han pues dominado en nuestra vida cotidiana durante tantos años y sobre lo que tenemos que hacer bastante trabajo todavía. Bueno, pues la mujer es precisamente quien ahora se ve con esa doble carga y quizá con una triple carga, como decía la maestra Anabel, porque no nada más ahora tienen, sí, el derecho de participar en los órganos de representación ejidal, pero no dejan de ser madres, no dejan de ser esposas y por lo tanto no dejan de verse discriminadas hacia las tareas del hogar, en donde se debe de buscar también la igualdad. También al hombre le corresponde hacer tareas del hogar. Y esto es una cuestión de educación a la que todos y todas tenemos la obligación de experimentar y de compartir. Bueno, a pesar de ello, sufren esos micromachismos para acceder a sus derechos agrarios y por tanto discriminación. Ahora, nosotros como impartidores de justicia lo que tenemos que hacer precisamente es considerar en qué momento se le puede reconocer a la mujer un derecho agrario sin violar nuestra ley vigente, porque también tenemos que actuar conforme a la ley. No obstante ello, se han buscado reformas a través de la Comisión de Reforma Agraria con el ánimo de que se incorporen en el procedimiento agrario, así como en los derechos subjetivos de los ejidatarios y campesinos, a la mujer. Primero partiendo de un idioma igualitario, cambiar, por ejemplo, el hecho de decir ejidatario o ejidataria, sino pasarlo o interpretarlo como personas
con derechos agrarios, con el ánimo precisamente de no discriminar por género, ya sea a las mujeres o a los hombres en su caso. Los tribunales agrarios tenemos una comisión de género en donde precisamente se abordan todas estas cuestiones que van alrededor de lo que viene siendo la discriminación hacia la mujer y cómo podemos nosotros llevar a cabo un trabajo en donde precisamente puedo decirlo así, se le dé la dignidad que merece la mujer y que por tantos años ha sido motivo de discriminación. Sí es cierto que tenemos la cuota o la paridad de género en los comisariados u órganos de representación, pero también se está buscando que esa paridad se encuentre en lo que es la sucesión agraria, lo que es la prescripción, y que el reconocimiento de los derechos agrarios no nada más sea para caballeros, sino también para las mujeres. Por mi parte, pues es lo que yo puedo decirles de manera introductiva y estamos atentos a las preguntas que el panel haga. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Es muy importante que, bueno, que tengamos en las instituciones de impartición de justicia una claridad acerca de estos temas y esta comisión de género me parece que puede tener un papel muy importante para el acercamiento de estos temas, también la sensibilización de todo el personal de todos los tribunales, porque en efecto son temas en los que todavía hay que fortalecer los procesos formativos para poder brindar esta impartición de justicia con perspectiva de género y con pertinencia cultural. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora, si me lo permiten, a la ingeniera María Inés Carrasco Vargas de la Procuraduría Agraria. Gracias. Muchas gracias, maestra. El agradecimiento que les hago llegar por parte del ingeniero Gonzalo Villalobos, representante de la institución en el Estado, por darnos este espacio para participar de manera conjunta con el magistrado, ingeniera Luz, maestra Anabel, licenciada Angélica, como en otras ocasiones, pues hemos ya estado en estas actividades y pues doy pauta a mi presentación. Voy a presentarles lo siguiente. ¿Me pueden decir, por favor, si ya lo podemos ver? Ya se ve. Gracias. Bueno, pues voy a hablarles un poco de un tema para dar inicio a esta parte de los derechos agrarios y la forma de cómo podemos actualizarnos. Es finalmente el tema que nos trae a este foro. Dentro de los núcleos agrarios en el Estado, voy a referirme hacia ellos, les presento una gráfica. Tenemos en Oaxaca 1,597 núcleos agrarios, de los cuales 745 son comunidades y 852 ejidos. Tenemos entonces, más o menos en promedio, vamos aparejados con los ejidos y comunidades. Sin embargo, esto es referencia para lo siguiente. De estos 1,597 núcleos agrarios, vamos a poder encontrar diferentes calidades agrarias, tanto para hombres como para mujeres. En este caso, ejidatarios, comuneros y comuneras, avecindados y avecindadas, y también posesionarias. Pero cada uno tiene su particularidad, ¿sí? El ejidatario es la persona que se le reconoce por la asamblea en el ejido. En todos deben ser mexicanos mayores de edad, ¿sí? Especialmente en el ejidatario puede ser uno o una persona de menor edad, siempre y cuando tenga una familia a su cargo o sea heredero. La persona comunera será titular de estos derechos en la comunidad agraria y podrá hacer uso y disfrute de los predios, de los terrenos, ¿sí? Cesión de sus derechos, el aprovechamiento también de los recursos naturales, pero de una forma colectiva, ¿sí? Por eso es comunero. Existe otra calidad agraria que es el ser avecindado, que también se le reconoce a una persona mayor de edad, a una persona que haya radicado por más de un año en el ejido y además sea reconocido tanto por la Asamblea del Núcleo Agrario o bien por el Tribunal Agrario competente. Y la persona posesionaria también puede poseer tierras en el ejido o en la comunidad, siempre y cuando también esta calidad agraria sea reconocida por la Asamblea y o por el Tribunal Unitario Agrario.
que además puede ejercer una acción importante, que es la prescripción, que vamos a describir más adelante. Entonces, estas 4 personas las vamos a encontrar. Sin embargo, dentro de los más de 1.500 núcleos agrarios que tenemos en el estado de Oaxaca, tenemos otros núcleos agrarios a los que nosotros llamamos certificados. Es decir, ya tuvieron un procedimiento de regularización de las tierras, ya se otorgó de alguna manera certeza jurídica y documental sobre lo que se posee. De ello, entonces, en los ejidos tenemos a 134.901 personas ejidatarias, de las cuales ahí podemos ver que un 27% son mujeres y un 73% varones. En la gráfica de al lado, en la azul, podemos observar que en las comunidades tenemos un 71% de hombres y 29% de mujeres. Es totalmente disparado de alguna forma la diferencia de la cantidad de mujeres que podemos encontrar en los núcleos agrarios. De igual manera, en las comunidades ejidos no regularizados tenemos un porcentaje muy similar, ¿sí? En los ejidos tenemos un 28% mujeres y tenemos un 72% de varones. Y en las comunidades, en promedio también 72% son varones y 28% son mujeres. Revisando a las personas posesionarias y avecindadas, el porcentaje es muy similar, ¿sí? Predomina pues la participación de los varones, de los hombres en estos núcleos agrarios. ¿A qué nos lleva esto? Pues la ley agraria a partir de 1992 pues es clara y dice que son hombres y mujeres los que pueden ser sujetos agrarios al interior de un núcleo agrario, que pueden ser ejidatarios, pueden ser comuneros. Sin embargo, no hay que olvidarnos que hay procedimientos que también ahí ya se encuentran debidamente instituidos para que se puedan regularizar estos derechos. Entonces, ¿cuál es la forma y cómo podemos hacerlo? Y es ahí donde nuestras mujeres en los núcleos agrarios han tenido esa dificultad o el desconocimiento de saber qué se hace. Puedo mencionar aquí que esta calidad agraria la vamos a adquirir de diferentes maneras. Primero, como les decía hace un momento, por la aceptación de la asamblea, cubriendo ciertos requisitos, en especial mexicanos, mayores de edad, avecindados. Pero también un punto bien importante es por la sucesión de los derechos. Comentaba la maestra Anabel hace un momento, hay depósitos de lista de sucesión que se han realizado. Los ejidatarios, los comuneros, es un derecho que tienen, pero a lo mejor no se ejerce del todo, ¿sí? Entonces, si el comunero o la comunera, el ejidatario, ejidataria, hace este depósito de lista de sucesión, a futuro está heredando esos derechos. ¿Y a quién los puede heredar? Pues a la esposa, esposo, concubina, concubinatario, hijos, hijas u otro familiar que la persona decida, ¿sí? Pero también existe otra forma, que es la cesión de los derechos y que también está establecida en la ley agraria. Por consiguiente, también, si el ejidatario o la ejidataria no hace su lista de sucesión, pues entonces tenemos que iniciar un procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario e interponer un juicio agrario en el cual se reclamen esos derechos. Si nosotros nos sentimos que debemos tener y adjudicarnos esos derechos, pues tenemos que agotar el procedimiento del juicio agrario. Esa vía, entonces, nos dará, de acuerdo a al orden de preferencia que también la ley agraria establece, pues seremos nosotros quienes recibamos esos derechos agrarios de un ejidatario o comunero extinto. Pero también la prescripción es otra forma de adquirir esos derechos, principalmente de los posesionarios. Es una prescripción que también viene señalado en la ley agraria cuando dejamos de trabajar, en este caso en los ejidos, una parcela y alguien más empieza a crear derechos sobre la misma, entonces le llamamos que hay una prescripción negativa, en este caso al titular, sobre el titular, y una prescripción positiva a favor de quien ha creado el derecho de la posesión. Y bueno, aunado a todo esto, hacemos un análisis de acuerdo al Registro Agrario Nacional, la información que tiene vigente hasta febrero del 2021, de lo que revisamos de los ejidatarios y comuneros que integran a los núcleos agrarios, de 559.572, pues podemos ver también que hay 402.365 hombres, de los cuales solo el 27%
ha realizado su lista de sucesión. El 73% no lo ha hecho. Y de las mujeres que integran estos núcleos agrarios, solamente el 28% ha tomado la decisión de designar a quién heredará esos derechos a su fallecimiento. Y el 72% no. ¿Qué significa esto? Que esto es primordial y es urgente a atender. ¿Sí? Dado que de ese 27, ese 28% de personas que ya hicieron su lista de sucesión, vamos a pensar que a futuro ya hay un porcentaje de mujeres que se están integrando a ese ejido o a esa comunidad. Sin embargo, hay un 72% que aún no lo decide. Y que a la fecha podemos ver de muchos ejidatarios y comuneros extintos familiares que hasta hoy, después de 10, 15, 20 años de fallecimiento, no han actualizado este derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto nos lleva pues a identificar algunas problemáticas en los núcleos agrarios. La maestra Colmenares decía, los núcleos agrarios están envejeciendo. Efectivamente, nuestros sujetos agrarios en promedio hoy tienen 65 años. 65 años donde además, por experiencia y lo que hemos observado en aquellos núcleos agrarios, en las asambleas, es que ya no quieren ser partícipes de las actividades comunitarias, ya no quieren obtener ni derechos, pero tampoco las obligaciones que el núcleo agrario le asigna. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar con ello para ir actualizando. Recordemos que los núcleos agrarios además van enfocados y además trabajan con un padrón de sujetos agrarios. Es una lista en donde podemos ver quiénes son los que lo integran. Y ese padrón lo tenemos que ir actualizando de alguna forma, ¿sí? Y parte de ello, pues, de este envejecimiento y de que el comunero o comunera, ejidatario y ejidataria sea consciente de cómo puede heredar sus derechos, debemos de apoyarlos para que entonces esto se impacte también en el padrón de sujetos agrarios. Por otra parte, desconocen este tema, desconocen qué hacer, cómo lo vamos a hacer, ante quién debemos de asistir, ¿sí? Y a ello sumamos que también la migración, ¿sí? Decía el magistrado, nuestros varones se van y de alguna manera las mujeres son las que entran a trabajar la tierra y son las que asumen el compromiso de sacar adelante todo lo que tiene que ver con el núcleo agrario y los derechos que el esposo tiene en el ejido o en la comunidad. Pero también, pues hablamos de políticas públicas que es importante actualizar y que es importante que beneficie hoy a nuestro desarrollo rural, que beneficie a nuestros sujetos agrarios. Y evidentemente también contrarrestar a la violencia social que viven nuestras mujeres, porque también es cierto, hay mujeres que no quieren asumir cargos, que no quieren levantar la voz, que no quieren participar por el temor al que dirán, porque saben que de alguna manera se les va a negar la participación o bien no van a ser tomadas en cuenta. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que tengamos que buscar acciones, estrategias para que se pueda realizar un relevo generacional. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Pues de alguna forma retomar la importancia de que debemos de actualizar los derechos agrarios. ¿A favor de quiénes? Pues de mujeres, pero también de jóvenes, ¿sí? Nuestro campo necesita rejuvenecer. Tenemos que hacer conciencia de la importancia de que debemos de contar con nuestros documentos que nos otorguen la certeza jurídica y documental de sobre lo que trabajamos, lo que poseemos, ¿sí? Debemos de activar e impulsar actividades económicas y productivas en los ejidos y a través de qué tenemos, en el estado de Oaxaca tenemos 160 unidades agrícolas industriales de la mujer y de los cuales el Registro Agrario Nacional solamente reporta que en 18 tiene movimiento. Es decir, en 18 se reportó alguna figura jurídica que la mantiene activa o que trata de hacerlo, ¿sí? Mientras tanto, hay una gran diferencia que está sin movimiento y por lo tanto, ¿qué significa? Entonces ahí no se está trabajando ni la parcela, ni hay una actividad de mujeres que impulse esta actividad y haga uso de estas parcelas. En un momento más el Estado había determinado que iba a ser para ello. También necesitamos pues que el territorio lo visualicen las mujeres como un espacio político, un espacio social en donde ellas pueden ser partícipes y donde pueden integrarse. Y también necesitamos que las mujeres ejerzan ese derecho de voz y voto que tienen a través de las asambleas. Y el ser integrantes de un cargo
que es cierto, nuestra realidad es que muchas veces se nombran como suplentes para llenar ese espacio, nos dicen, ¿no? Pero no es así. Veámoslo como una oportunidad de impulsar estas acciones y una oportunidad para sensibilizar que las mujeres pueden ocupar no solamente cargos en espacios como suplentes, sino pueden ser titulares. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? A que habemos instituciones del sector gubernamental que estamos para otorgarles el servicio, atención de manera gratuita, a apoyarles a que se puedan regularizar sus derechos, a sensibilizar, a participar en diversas actividades en el núcleo agrario. Y una de ellas es la Procuraduría Agraria. Nosotros brindamos la atención y los servicios gratuitos de asesoría, también de gestión administrativa. Podemos, en este caso, apoyarlos a investigar sobre los derechos agrarios que a la fecha tengan vigentes los familiares extintos, ¿sí? Podemos otorgarles la representación legal para que se realicen los juicios correspondientes ante el Tribunal Unitario Agrario. Pero también interviene el Registro Agrario Nacional, quien nos proporciona las constancias de vigencia, de derecho, que es en donde se realizan los depósitos de listas de sucesión, donde estas mismas se abren y se hace el traslado de derechos al familiar que haya heredado o que se haya designado como sucesor de derechos agrarios. Y por ende, la expedición de documentos, certificados de uso común, parcelarios, etc. Pero también participa el Tribunal Unitario Agrario con una actividad fundamental, la realización de los juicios agrarios. Entonces, para todo ello vamos a necesitar evidentemente documentos que nos acrediten: identificación oficial, actas de nacimiento, acta de defunción, certificados de uso común, parcelarios, de derechos agrarios, miembros de la comunidad, constancias de vigencia de derechos, mínimamente eso. Casos particulares ya se revisan y de ser necesario algún otro documento, bueno, ya se les notifica a la persona, ¿no? Pero básicamente estos son los documentos que debemos de tener a la mano para iniciar trámites para la regularización de derechos agrarios. Y bueno, básicamente dejaría aquí mi participación, maestra. Gracias. Sin embargo, no omito mencionarles que la situación en el estado pues aún está pues bastante vulnerable. Sin embargo, la institución brinda los servicios de asesoría a través de un módulo de atención remota que pueden ustedes agendar su cita en línea a través de la página que les estoy mostrando o contactarnos vía WhatsApp también a este número telefónico y por supuesto que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Le voy a pedir, si me permites, a Elsie que pueda compartir esta información también como enlace en el chat para que tengan el enlace de la Procuraduría y los teléfonos. Por supuesto que sí, maestra. Hay varias preguntas que me parece que son más bien de este tipo de consultas, más que para el foro, y creo que vale la pena para que las personas tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Adelante, a todos. Entonces, si quieren dejar de compartir la pantalla, claro, para que sí podamos continuar. Y ahora le daría yo la palabra a Tere de Jesús. Adelante. Tu micrófono está cerrado, querida Tere. Ahora ya estamos. Pues gracias por la invitación y realmente los temas que tocan es de gran importancia y sobre todo esa parte de la sensibilización en la que tenemos que tener con todas las comuneras y comuneros. Tuve la oportunidad de ser partícipe en el 11 de diciembre de 2020 en el acceso a la mujer por la tierra. Y allí se vio varias situaciones que de alguna manera como que nos contrapone, porque anteriormente cuando había algunas personas fallecidas, no se contaba con las actas de defunciones. Y entonces eso nos pone como un marco de frenar lo que nos acaban de dar esa capacitación de poder adquirir la lista de sucesión, y la otra es de tener ese derecho vigente. Esto nos llevó a
pues lograr, pero a través de llegar a reunir la documentación que se requería, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que estos foros se continúen para seguir sensibilizando y sobre todo, como dice, ponernos en acción y que nos lleve a vincularnos con estas partes de estas instituciones que estaremos muy al tanto con ellos y sobre todo agradecer esa parte tan importante de usted para continuar y poder lograr esa lista de sucesiones y la parte esa fundamental que tenemos como el padrón de comuneros, donde usted decía, sí, ya hay muchas personas que ya no quieren tener esos derechos, pero tampoco quieren ceder a sus familiares. Esa partecita también tendremos que estar trabajando, pero yo creo que sí se va a lograr porque ahora hay un acercamiento muy grande hacia ustedes y con ustedes estas partes de las instituciones que nos están apoyando y que muchas veces cuando ejercemos este trabajo pues desconocemos. Pero qué bueno que tengamos ese acompañamiento porque de esa manera podemos lograr muchos avances. Pues agradeciendo. Seguimos aquí. Muchas gracias, sí, para ver. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la ingeniera Luz María Andrade y después comentamos algunos comentarios y preguntas del público. Adelante, Luz María, gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar en estos foros y qué bueno que se abren estos espacios de diálogo con el tema de derechos agrarios. Creo que las personas que abordaron el tema antes que yo avanzaron mucho en lo que tiene que ver con la situación y posición de las mujeres en el entorno rural. Yo quisiera referirme al derecho, ¿qué implica el derecho, no? La titularidad de derechos a favor de las mujeres. Y en ese sentido quisiera iniciar quitando un poco, abandonando la noción que la tierra es solo un espacio geográfico que tiene medidas y colindancias y que tenemos un documento que lo acredite. Porque la tierra es más que eso. La tierra es la base de la vida, es la base, el lugar en donde se desarrolla nuestra cultura y donde se genera la identidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de los derechos de las mujeres sobre las tierras, tenemos que referirnos necesariamente a los derechos individuales, pero también a los derechos colectivos. En términos de los derechos individuales, que son aquellos que se tienen sobre una porción de terreno específico, que es sobre su parcela, sobre la que sustentan su vida o sobre la que establecen su casa y donde permite el desarrollo de ellas como personas, ¿sí? El no contar con un documento que acredite su derecho a esa parcela genera inseguridad. Genera, como bien decía la compañera María Inés, genera una seguridad sobre el patrimonio de su familia. También esto limita la posibilidad de establecer contratos, ¿no? Sobre esa parcela, contratos de parcería, mediaría o arrendamiento. También limita las oportunidades para obtener financiamiento, capacitación y servicios de asistencia técnica. Y estos a lo mejor podrían decir, bueno, pues Creo que perdimos a la ingeniera o soy solo yo. Creo que sí se desconectó. Eso en general. Se perdió. Vamos a ver si logra conectarse porque estaba comentando cosas muy importantes la ingeniera Luz María Andrade. Bueno. ¿Ya estás otra vez? Te perdiste un momento. A ver, sí permítame. ¿Se escucha? Ya, sí, adelante. A ver si me alcanzo a ver ahí. Cambié de señal, permítame un segundo. No sé hasta dónde se escuchó. Sí, nos quedamos que estabas, que el no contar con un documento sobre su parcela genera inseguridad, limita la posibilidad de establecer contratos, financiamiento, servicios y asistencia técnica. Por ahí nos quedamos. Ajá, así es. Y bueno, comentaba que un elemento para ver qué tanto en realidad está afectando es revisar la encuesta que realizó el INEGI en 2017, la encuesta nacional agropecuaria. En esta encuesta, el INEGI determina de que de cada 100 unidades de producción,
En el estado el 15% están a cargo de mujeres. De ese 15%, 90% no cuenta con servicios de asistencia técnica. 89 no emplea maquinaria. Y solo 9 de cada 100 recibieron algún tipo de financiamiento. Pero cuando empiezas a checar cuáles son los datos, resulta que ese financiamiento lo obtuvieron de empresas que compran la producción. Solo el 10% fue de las financieras rurales. Eso significa, bueno, que efectivamente las unidades de producción no están siendo capitalizadas, no cuentan con la asesoría ni la asistencia, y un elemento importante es que no tienen esa seguridad que permita hacer válido el derecho, por ejemplo, de otorgar en garantía de crédito su parcela, el usufructo de su parcela, que es un derecho que establece la ley y pues que no, en realidad no se ejerce. Otra situación que limita a las mujeres es el impedimento de recibir indemnizaciones en caso de expropiación. Si por alguna causa su parcela es susceptible de un proceso de expropiación, no pueden acreditar el derecho y no pueden recibir la indemnización. No pueden designar sucesoras o sucesores, no pueden enajenar o ceder su derecho a otro integrante del núcleo o a vecindad o otro ejidatario. ¿Sí? Con respecto a este último, bueno, decíamos también lo de la inseguridad en el patrimonio. También es difícil cuantificarlo, pero creo que un elemento importante también es la encuesta nacional agropecuaria de 2017, refiere dentro de los problemas que las mujeres que están a cargo de unidades de producción señalaron, refiere la inseguridad, la falta de documentación, la falta de documentos que acrediten su posición, el litigio y la invasión de tierras. Y esto representa el 21% de los casos, entonces sí es algo que les está afectando, ¿sí? Así como, bueno, los altos costos de insumos. Esos, digamos, son dentro de los derechos individuales. ¿Qué pasa dentro? ¿Por qué me refiero a los derechos colectivos? Porque el tener regularizado mi situación jurídica y tener un certificado parcelario de uso común me permite, o es un elemento que me acredita también como miembro de la comunidad y por tanto puedo participar en los procesos dentro de la comunidad. El no tenerlo, entonces implica la imposibilidad de participar en las asambleas. Y como ya veíamos y ya mencionaron las compañeras que me antecedieron, ¿sí? Pues ahorita las mujeres que se encuentran en núcleos agrarios están en una posición de minoría, con difícil posibilidades de hacer propuestas de incidencia e impacto dentro del desarrollo de los mismos núcleos. La otra sería la imposibilidad de participar en propuestas y procesos de elección de representantes agrarios, que también sería una limitante, y la imposibilidad de participar en la actualización de reglamentos internos y estatutos comunales, lo cual es muy, muy importante porque es la forma como se norma y cómo se organiza al interior del núcleo agrario. Asimismo, la dificultad para recibir ganancias de explotaciones colectivas, el pago de servicios ambientales, en general lo que hay dentro de los terrenos de uso común. Y esto también es muy importante, porque si lo vemos a nivel macro, como ya se mencionó, el 50.8% del territorio, y si lo vemos a nivel de Oaxaca, es el 82%. En nuestro caso, la mayoría de propiedad comunal, ¿sí? Se encuentran las 2/3 partes de los recursos hídricos, el 70% de los bosques y la biodiversidad, el 60% de los litorales, las reservas de crecimiento más grandes y los megaproyectos. Entonces, esos recursos son de los núcleos agrarios. Y el no estar las mujeres participando, bueno, pues no están participando tanto en los procesos de planeación como los beneficios que generan esos recursos con los que se cuentan. Ya por último, porque creo que ya me ando pasando también del tiempo, a lo mejor la pregunta también sería como el análisis tendría que ser también ver de qué se pierde la sociedad el hecho de que las mujeres no tengan tierras, qué es lo que perdemos como sociedad en general. Y esto lo reflexiona también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y señala que nos estamos perdiendo la posibilidad de aumentar la seguridad alimentaria, de impedir la integración del medio ambiente y mantener la biodiversidad biológica en la agricultura. Entonces, incluso la misma FAO señala que si las mujeres tuvieran los recursos productivos, de inmediato se incrementaría del 20 al 30% de la producción mundial. Entonces, creo que es muy importante
reflexionar sobre los procesos que se deben desarrollar para que las mujeres realmente puedan tener acceso a la tierra. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, querida ingeniera. Pues tenemos muchos saludos, participaciones. Están desde Matías Romero, desde San Francisco Izhuatán, Nochistlán, Tehuantepec, San Bartolomé Ayautla. Están de San Agustín Yatareni, compañeras de la Instancia Municipal de la Mujer, de los Centros de Desarrollo para las Mujeres. También Sheila Jacobo Castañón, de Matías Romero, escribe. Nos preguntan, por cierto, si en el Istmo hay alguna oficina de la Procuraduría Agraria. Ya compartimos en ambos chats los números, la página, el correo, la página de internet, digamos, y el número que nos hizo favor la ingeniera María Inés. Pero si hubiera una oficina en el Istmo, favor de comentarlo. También preguntan de sus presentaciones, si nos las pueden compartir para poderlas hacer llegar a las personas que se han conectado. ¿Qué más? Bueno, sobre todo felicitan, mandan saludos, están de acuerdo que a las mujeres les cuesta muchísimo más trabajo, que las comunidades no pueden acceder a créditos etiquetados, ¿no? Y voy a leer aquí, hay unas preguntas en el Zoom. Dice María Eugenia Matus, ¿cómo puedo tener la capacidad de tomar el poder si desde antes me cortan mis derechos? Por ser mujer no tengo derecho a heredar. Cuando hay discusiones importantes en las asambleas, me callan. Solo dicen, ya sabemos lo que vas a decir. Sigan y tomen decisiones sin tomarme en cuenta. Me discriminan burda y cruelmente. Entonces, yo creo que allí es una ciudadana, María Eugenia Matus, que está denotando esta situación de discriminación explícita en una asamblea. Aquí me gustaría que pudieran comentar cuáles son los derechos que ella tiene y qué puedo hacer. Y hay otra pregunta también formulada por ella que dice, si mi mamá me hereda 3 hectáreas y distribuye el resto a mis hermanos que viven fuera de la comunidad, ¿tengo derecho a solicitar el derecho de ser ejidataria? Porque yo siempre he vivido en la comunidad con mi mamá. Entonces, ese es como un caso específico que no sé si vamos a entrarle, sino más bien como de manera genérica, yo creo. Y también Javier Torres dice, ¿qué requisitos se requiere para ser nuevo comunero? Entonces, en lo que me mandan las preguntas de Facebook, porque se me desconectó mi Facebook en un momento dado y estoy viendo que no puedo ver las iniciales, le pido a él si hay controles técnicos que me las mande. Mientras, ¿quién quisiera contestar respecto a estas preguntas que nos están haciendo? No sé si el magistrado, la ingeniera María. ¿Magistrado? Adelante, por favor. Sí, correcto. Bueno, indudablemente que la discriminación la sienten día a día tanto ejidatarias como comuneras, pero esto a mí me lleva a reflexionar que es una cuestión más de educación y de fomentar una cultura igualitaria sobre todo por los usos y costumbres que predominan en nuestras comunidades agrarias, en donde efectivamente pues, se ha dejado a la mujer en último término e incluso no se le da participación, pero la ley agraria sí les reconoce esos derechos. Teniendo la titularidad de los derechos agrarios, pueden participar en las asambleas. Las asambleas se supone que son democráticas, tienen la participación de voz y voto, a menos que se lo nieguen, pero se lo tendrían que negar a través de un acuerdo de asamblea y que esté debidamente fundado y motivado, porque también debe de prever su garantía de audiencia en la misma asamblea, no de manera discriminatoria o impositiva. A la mujer siendo titular de derechos agrarios no se le puede violar su derecho a participación. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, ¿la puedo abordar también? ¿Sí? Sí, por supuesto. Esta ya es una parte del conversatorio, así que nada más quienes quieran participar y vamos leyendo preguntas del público, o igualmente si panelistas desean hacer algún comentario, observación, esta es una parte más libre. Adelante. Correcto, sí, muchas gracias. Bueno, hay una situación que priva mucho en el estado de Oaxaca y que es precisamente la falta de la certificación de las tierras conforme a la ley agraria.
Nuestros núcleos de población en su mayoría solamente están certificados, pero en lo que son los 3 grandes bloques de tierra, las áreas de uso común, las áreas de asentamiento humano y las áreas parceladas, pero en lo individual no. ¿Y esto qué es lo que provoca? Una serie de conflictos, incluso no nada más con posesionarios, sino con titulares de derechos, porque no tienen delimitado hasta dónde llega su parcela. De ahí que surgen estas preguntas, como el hecho de que si mi mamá me da 3 hectáreas, yo ya tengo derecho a ser ejidataria. Bueno, es que para ser ejidataria, para adquirir los derechos agrarios como ejidatario, tienes los procedimientos legales establecidos en la ley, ¿verdad? Como es primero la sucesión, pero si su mamá está viva y es la titular de los derechos agrarios, no puede acceder a la titularidad. Tenemos también otro principio que es importantísimo, que es el de la indivisibilidad de las parcelas. Las parcelas no se pueden repartir. Precisamente es lo que se trató de cuidar después de la reforma del 92, de que fuera un patrimonio familiar. Anteriormente, en nuestro derecho agrario histórico y en todas las leyes que antecedían, como es el Código Agrario del 40, el del 42 y el del 34, y después la Ley Federal de Reforma Agraria, establecían precisamente que una parcela era la unidad mínima para el sostenimiento de una familia campesina. De ahí que no se pudiera dividir o repartir entre los hijos. Iba a tener derecho a esta solamente uno de los hijos, llamémosle así, hijos o hijas, o bien la cónyuge, la esposa, ¿verdad? A través de los procedimientos de sucesión. Pero esa es la idea y se sigue conservando en nuestra ley actual. El principio de la indivisibilidad de la parcela es para sostener una familia, no para repartirse entre los hijos. No es como los bienes civiles, es totalmente distinto. Entonces, sí, definitivamente que para acceder a la calidad de ejidatario se tendría que buscar otra figura jurídica, ya fuera la de prescripción, si así lo permitiera esa parcela de 3 hectáreas, o bien que la misma asamblea de ejidatarios o de comuneros te acepte con esa calidad, pero aquí se ve otro inconveniente, definitivamente que es necesario que se certifiquen las tierras, es decir, que se delimiten las parcelas en lo individual, porque mientras no haya esa delimitación, vamos a tener esa incertidumbre jurídica sobre nuestra posesión, y es a lo que se refería también la ingeniero María Inés, y por supuesto que la maestra Teresita y la ingeniero Luz María. Definitivamente que tendríamos que empezar por ahí y solicitarle a las autoridades competentes el apoyo necesario, tanto en infraestructura como personal y económico, para que se pueda llevar a cabo esa delimitación al interior. Pero aquí también priva mucho la voluntad de los comuneros y de los ejidatarios. Donde yo tengo entendido, en la mayoría de las comunidades no quieren delimitarse al interior. Eso genera, les vuelvo a repetir, cierta incertidumbre en cuanto a las posesiones individuales. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, magistrado. No sé si alguien más quiere participar en torno a estas preguntas, porque en general más bien son comentarios de agradecimiento que dicen que es un excelente tema. Por ejemplo, Guadalupe Pereda Noriega nos escribe, Esperanza Trujillo también agradece la participación. Desde Quetzaltepec, Mije, Lucía Vázquez también agradece la información. Entonces, bueno, no sé si la ingeniera María Inés, la maestra Teresita, en fin, simplemente díganme quiénes quieren participar y lo hacemos con mucho gusto. Ingeniera María Inés, adelante, y después la ingeniera Luzma. Gracias. Gracias, maestra. Pues evidentemente necesitamos trabajar también con los varones de los núcleos agrarios. Esta parte de la sensibilización, de informar, de la importancia de la igualdad, de los derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, pues también tenemos que hacerlo con ellos, dado que desde la Constitución pues tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y la misma ley agraria establece también que podemos ser ejidatarios y comuneros. Sin embargo, nuestros usos y costumbres muchas veces nos limitan en esta parte, ¿no? Pero también es claro que los usos y costumbres no deben sobrepasar y además no deben de asumir más allá de lo que
no se puede constitucionalmente. Entonces, es una parte que considero importante. Esta bandera la hemos llevado como institución a los núcleos agrarios. Hemos promovido que se reconozca un derecho a las mujeres, que se les permita hacer uso de la voz, y las mujeres tienen que creérselo además, ¿sí? Nos encontramos muchas mujeres en los núcleos agrarios, pero que no quieren participar por ese temor. Y no es rebeldía, simplemente es una manifestación pacífica de que debemos de externar nuestras diferencias con el debido respeto hacia todos los presentes en ese momento, ¿sí? Y bueno, también respecto a la pregunta de si se puede o no adquirir la calidad agraria, claro que sí, la ley agraria lo establece muy claramente. Comuneros y ejidatarios pueden ser personas que sean mayores de edad, que sean mexicanos, que hayan residido por lo menos un año en el ejido y sean ya avecindados, ¿no? Esto evidentemente hay que acreditarlo también, identificación, acta de nacimiento, una constancia que emita la autoridad municipal. Cuestión documental que debemos de integrar. Y esto se tiene que hacer mediante las asambleas de los núcleos agrarios para que las actas de estas mismas reuniones se lleven al Registro Agrario Nacional y evidentemente pues también sean calificadas de manera positiva, y el Registro Agrario también nos puede emitir una constancia en donde nos pueda acreditar tal calidad agraria, ¿no? Y bueno, pues dijera el magistrado Salvador, pues hay muchos otros procedimientos, hay que checar además cuál es la situación particular del núcleo agrario, la situación que prevalece respecto a la distribución de sus tierras, a su certificación, si cuenta o no, porque de ello parte pues que también la asesoría sea particular a la persona y dependiendo del caso pues podamos decirle que sí se puede, que no se puede, que hay que integrar. O bien sugerirle y exhortarle a que en algún momento que se pueda, mediante la asamblea, podamos otorgar como institución asesorías para regularizar pues esta tenencia de la tierra. Recuerden que también nosotros pues tenemos una función bien importante porque lo que queremos es reducir también estas brechas de desigualdad que existen y impulsar el derecho hacia las mujeres, hacia los jóvenes, pero también algo muy importante, garantizar la certeza documental y jurídica sobre la propiedad social. Y evidentemente esto es un tema importante para lo que también nos decía la ingeniera Luz María. De ello depende que podamos ser partícipes a otro tipo de actividades productivas que económicamente nos generen un beneficio, no nada más personal, sino de manera colectiva en los núcleos agrarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera María Inés. Pues le siguen llegando muchos comentarios positivos. Noemí Agapito, confesor, dice que muy buena información. María Eugenia Matos le manda un saludo a la maestra Anabel desde las mujeres isguatecas que te esperan con los brazos abiertos, querida Anabel. Patricia Sánchez pregunta, cuando una mujer muere, más bien, cuando muere el esposo de una mujer, los documentos, se refiere de propiedad de la tierra, están a nombre de él, pero la propiedad o el terreno, digamos, viene de sus padres, de herencia paterna. ¿Pueden reclamar los hermanos del difunto esta propiedad? ¿No? O sea, es decir, si ella está en riesgo como viuda. Sé que este no es un panel para resolver casos específicos, pero bueno, si quisiera alguien comentar para dar luz un poquito acerca de estas preguntas. También Maribel Gallardo nos pregunta en el chat, cuando se convocan a asambleas de bienes comunales, la participación es más de los hombres que mujeres. Pero yo creo que Maribel no terminaste tu comentario, dice, donde la mayor parte de las mujeres... Bueno, yo creo que se quedó a la mitad de escribir su comentario. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. La ingeniera Luzma y Teresita, adelante, por favor. Primero la ingeniera Luzma, que ya le habíamos dado la palabra, y luego Teresita. Gracias. Muchas gracias. Nada más, mi participación era en el sentido de la pregunta anterior. Bueno, el magistrado Salvador hacía mención a algo muy importante para el caso de Oaxaca. El 76% de la superficie de propiedad social es comunal, que fue otorgada por reconocimiento y titulación o por restitución a los pueblos originarios. Muchas de estas comunidades solo se certificó el perímetro, quedando las superficies como zonas de uso común. ¿Esto qué implica? Que al estar como zona de uso común,
existe un parcelamiento económico, es decir, hay fraccionamiento que se reconoce, ¿no? Y que permite que la gente pueda trabajar en esa fracción de terreno, como un acuerdo interno. Pero ese acuerdo interno, la única forma de regularlo es al interior. ¿A través de qué? De los estatutos comunales y los reglamentos internos. Porque es en ellos donde se va a definir la forma en cómo se va a organizar ese trabajo y se van a definir perfectamente derechos y obligaciones de los integrantes del núcleo, incluso la resolución de conflictos. ¿Sí? Si no se trabaja, si las mujeres no trabajan al interior de esos reglamentos internos, pues van a estar en una condición de desventaja y desigualdad. Por eso es muy importante trabajar en estos reglamentos internos y estatutos que quien lo debe trabajar son los miembros de la comunidad y quien deben de participar y saber cómo está la situación, cómo se organiza, cómo se regulariza, cómo se atiende y se da solución a los conflictos son ellos. Y quienes deben también de incorporarse en esos procesos ya sea de creación o de actualización de estatutos, son mujeres y mujeres jóvenes, incluso mujeres que no sean, que serían el apoyo, que no sean ahorita miembros del núcleo, pero que permitan identificar si es que hay alguna limitante dentro del estatuto para que participen, o bien cómo regular al interior de ese núcleo. Pero es a través del trabajo, de la concientización, de la participación de las mismas mujeres que son de esas comunidades agrarias. Muchas gracias. De hecho, Luzma, tú fuiste parte de un equipo que participó en una comunidad en San Bartolomé Quialana, justamente para reformar el estatuto comunal y poner perspectiva de género. Creo que si nos da tiempo, pues sería bueno que pudieras platicar un poquito del proceso. Vamos a darle ahora la palabra a Teresita y después, si quieres, Anabel. Adelante. Tu micrófono, por favor, Tere. Mire, realmente yo lo que decía, no es fácil, como decía el magistrado y las panelistas anteriores, romper esas brechitas que todavía están muy, muy amplias, pero que lo más interesante es caminar con los varones, interesarse en las actividades que también ellos realizan, igual ellos hacia con nosotros. Entonces, para esto, de esa manera habría un acercamiento más, porque alguien decía, no la discriminación con las mujeres, pero también cuando decimos, es que los varones hacen esto, como que también les podemos, como que los hacemos a un lado, sino tenemos que vincular todas esas acciones para que se vean reflejadas y de esa manera nosotros también podamos participar en las asambleas y tener las decisiones con ese derecho de libertad, en que también ellos también retomen lo que se tiene como gran experiencia. Ya lo decía, las mujeres han sido las que han estado muy de cerca con las tierras, con los trabajos de la productividad, y prácticamente es lo que se ha trabajado más de cerca con esta situación. Y entonces, si nosotros no hacemos valer nuestros derechos a través de nuestras voces en las asambleas, pues ellos no van a hacer nada por nosotros. La otra, porque nosotros tampoco se nos hace muy fácil decir, bueno, yo tengo mis tierras y ahí nada más queda, no pasa nada. Pero estamos viendo que sí hay conflictos, y conflictos muy fuertes, en donde cuando no se delimitan bien, empieza a tener esa situación. Lo que sí debemos hacer es esto, volver a retomar lo que ya está como un derecho y trabajarlas para que eso también a nosotros nos genere un ingreso económico. La otra es que sería que, por ejemplo, nosotros decíamos, realmente, ¿por qué las mujeres no queremos estar dentro de esa plataforma? Es por el desconocimiento. Es un desconocimiento y el miedo a acceder. Como hay casos, cuando muere el esposo, ¿qué es lo que dice nuestra gente?
ese es mi esposo y me sigue perteneciendo a mí, aunque no tenga un documento como tal. Pero se ha dicho en las reuniones, no es cierto, porque no tiene una seguridad jurídica, una certeza jurídica, y eso lo van a obtener o se va a obtener a través de un juicio intestamentario. ¿Y quién es la que tiene ese derecho? Pues la esposa, la concubina o un hijo, si es que ya murió la mamá. Entonces, hay esa asesoría de por medio que tenemos que tener, el acercamiento con estas partes, estas dependencias que nos han apoyado bastante, y que sí es interesante pues que nosotros llevemos esa sensibilización hacia nuestros pueblos, hacia nuestras comuneras y comuneros, así como hoy tenemos este diálogo, el acercamiento más con ellos, ¿no? Para que de esta manera nosotros también podamos sensibilizar y llegar a tener un patrimonio que nos ayude a salir adelante. Muchas gracias, mi querida Tere. Anabel López Sánchez, adelante, por favor. Muchas gracias. Saludos a Maru, aquí mi vecina, Izhuatán. Yo quiero hacer una reflexión en torno a esos comentarios. A ver, tenemos que partir, yo por eso insisto en el tema de la propiedad social. El único derecho colectivo realmente tangible en este país es el derecho a la tierra. Todo lo demás ha ido pasando por un proceso de individualización, en donde cuando nos enfrentamos a dificultades como el despojo, tenemos muy pocas herramientas para la defensa. Yo creo, Maru, que la mejor manera de hacerse presente en una asamblea es estar en la asamblea. Y como dice Tere, pues ir con los hombres. O sea, la comunidad no la hacen los hombres, la comunidad la hacemos hombres y mujeres. Y en esa lógica tendríamos que buscar mecanismos para tejer en lo público, en este caso, desde la colectividad, desde el derecho colectivo que nos da el marco del derecho agrario. Me parece que el estatuto, efectivamente, como dice Luz, es el reto mayor. Tenemos, así como en el ámbito de la participación política en Oaxaca, en el caso específico de los municipios de sistemas normativos indígenas, las reglas de la participación es lo que define, donde tiene que estar definida con claridad la participación de las mujeres. También el estatuto agrario es donde debe quedar con claridad definida la participación de las mujeres. Hace algunos años escuché a una autoridad agraria, creo que de Guienagati, no recuerdo bien, pero es un municipio de acá del rumbo de Ixtepec. Habían tomado la definición en la asamblea de otorgar derechos, de hacer comuneras, porque tienen, creo que uso común de madera. Entonces habían tomado como una acción afirmativa incorporar como comuneras a las mujeres jefas de familia, porque así ellas podrían ser partícipe de del rendimiento, en este caso de la madera o del producto que aprovechaban de manera colectiva. Yo soy una convencida de que los derechos colectivos es la única herramienta que nos puede ayudar a hacer frente de manera comunitaria, comunitaria a todo el embate que hay, por un lado, sobre las tierras, pero también sobre la vida de las mujeres. Si llegamos a construir estatutos comunitarios para elegir autoridades, pero también estatutos agrarios para incorporar a las mujeres, de verdad estaremos construyendo desde abajo la igualdad. Y yo creo que ahí está el reto mayor y para eso hay que hacerlo desde abajo. No soy partidaria de individualizar el derecho agrario, sí reconocerlo porque te da certeza sobre la colectividad, pero individualizarlo me parece que es un riesgo mayor.
para la comunidad, para el territorio, para la tierra, para la comunidad y en consecuencia para las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Yo coincido en el tema de los estatutos y aquí me gustaría que por unos minutitos la ingeniera Luz María Andrade nos pudiera participar la experiencia que tuvimos en conjunto la Secretaría con la Unión Europea para esta experiencia que fue en territorio, en efecto, un proceso de acompañamiento que se hizo en la comunidad y que me parece que es exitoso. Luzma. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en el marco del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Procuraduría Agraria, aquí está mi compañera María Inés, que estuvo participando en todo el proceso, en participación con una asociación civil que se llama Casa en Común y con personal de CONAFOR, trabajamos dentro de San Bartolomé Quialana, en la comunidad, apoyamos lo que fue la actualización del Estatuto Comunal. ¿Por qué trabajamos en este núcleo agrario? Porque había dos condiciones. Una es que era el primer ejercicio de representación con 50% hombres y 50% mujeres. Claro que el 50% eran mujeres que eran suplentes, no eran titulares. Sin embargo, en este núcleo agrario, las mujeres y los hombres tienen que cumplir por igual, tanto suplentes como titulares. Y había incluso el reto de que las mujeres, como no habían estado dentro de esos tipos de cargos de elección, pues tampoco conocían sus linderos, sus colindancias, su territorio. Y bueno, era necesario que hubiera una mayor identificación de esta superficie, pero además un proceso de regularización del uso, aprovechamiento, conservación de estas zonas. Entonces, bueno, a raíz del trabajo que se estuvo haciendo, que además también se vinculó el Centro para el Desarrollo de las Mujeres y la Instancia Municipal de las Mujeres, formamos en una asamblea convocada con obviamente la participación de las y los comuneros legalmente reconocidos, se convocó la formación de una comité de redacción. En ese comité de redacción fue muy importante la participación de hombres y mujeres. Y también era intergeneracional porque había unas personas muy jóvenes y unas personas ya mucho más adultas. Con ese comité de redacción se hicieron varias sesiones, si mal no recuerdo, ahorita si no me corriges María Inés, por favor, fueron como 8 sesiones las que se trabajaron, donde se identificaron cada uno de los puntos del Estatuto Comunal, de tal manera que se definieron ahí en forma clara y precisa los derechos y obligaciones de los integrantes del núcleo, tanto los que establece la ley agraria, como también las obligaciones que de manera tradicional venían realizando. Se señalaron también obviamente las obligaciones del comisariado Consejo de Vigilancia, esto para favorecer lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Se manejó el fomento al manejo adecuado del territorio y los mecanismos de protección y conservación y aprovechamiento. Esto fue muy importante porque junto con las compañeras integrantes del núcleo, se recorrió toda la colindancia y se verificaron la zona urbana, la zona parcelada y las mojoneras o las líneas de colindancia que había donde tienen ellos un bosque de encino en buen estado de conservación. También se trabajó sobre, bueno, el Estatuto Comunal trabajó sobre lo que es el patrimonio cultural y los procedimientos para la solución de conflictos y de establecimiento de sanciones al interior. Esto fue un proceso largo, fueron más de 8 meses de trabajo. Ahorita le voy a pedir a la compañera María Inés también que nos dé la experiencia. Creo que fue muy enriquecedor tanto para las compañeras que era la primera vez que desempeñaban cargos, ¿sí? Como también para los hombres que formaban parte de estos órganos de representación, porque se hizo un trabajo conjunto fuerte. El resultado de este Estatuto Comunal se presentó también ante el municipio, las autoridades municipales, con el objeto de buscar esa sinergia y evitar la duplicidad que muchas veces se presenta en el manejo del territorio. ¿Sí? Se trabajó con ellos, se puso el Estatuto Comunal durante una semana, se exhibió toda la redacción para que toda la gente en el pasillo del corredor del municipio lo pudiera revisar a cada una de las cláusulas,
pudiera hacer las observaciones y correcciones, y posteriormente se llevó a una asamblea donde fue aprobado. Resultado de todo eso, bueno, se eliminaron aquellas cláusulas que eran limitantes en el sentido de que se les pedían a las mujeres algún cumplimiento de, por ejemplo, de cargos que limitaban, ¿no? El hecho de que participaran, porque, bueno, pues ahí no se daban antes, ¿no? Cargos municipales, ¿sí? Ahora, hasta recientemente es donde se está dando. Se establecieron varias cláusulas, por ejemplo, para el aprovechamiento de la madera, varias cláusulas que eran específicas y que eran necesarias para la participación de las mujeres. Me da mucho gusto que incluso la conservación del medio ambiente fue un elemento muy importante. Tan es así que ellas y ellos hicieron ya la gestión y ahorita ya tienen monitoreando su territorio con cámaras para ver la fauna silvestre, lo cual fue una gestión que realizaron y pues es un logro. Los procesos de largo plazo y deben ser constantes, ¿no? Tanto está el estatuto, pero también hay que darle seguimiento y hay que estar trabajando con ellas. Y eso a veces es difícil porque pues las instituciones tienen poco recurso, tienen poco personal como para encauzar. Yo creo que sí tendría que haber una política pública que incluya, ¿no? De hecho, hay señalamientos ahí en el Proigualdad, ya se establece, déjenme ver en el otro documento, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2024, ya se establece que es necesario que las mujeres participen, que es necesario que las mujeres tengan tierra. Es más, hay una recomendación de la CEDAW, sin embargo, queda en el papel. Es importante que se destine un programa, ¿sí? Y un presupuesto para poder hacer efectivo el ejercicio de derecho de las mujeres. Yo lo dejaría ahí, creo que fue una experiencia muy importante. Para mí fue de mucho crecimiento y de mucho, agradezco mucho a las mujeres y a los hombres que participaron, nos mostraron su territorio y participaron con nosotros. Y yo le dejaría a María Inés si quisiera hacer algún comentario de este proceso. Sí, por favor, María Inés, y ya con esto ya iríamos con los comentarios de cierre, por favor, y aportaciones. Creo que esta experiencia del reescribir el Estatuto Comunal de San Bartolomé Quialana puede ser una buena práctica para que pudiéramos tratar de dar este acompañamiento interinstitucional a otros municipios. Ojalá que en mujeres se pudiera también sumar. María Inés, adelante, por favor. ¿Tu micrófono? Muchas gracias. Bueno, pues coincido con Luz, fue un trabajo excelente, de mucho aprendizaje para nosotras, pero también para el núcleo agrario. Tan importante que al menos en esa comunidad dejamos claro un mensaje sobre qué es el estatuto comunal. Ya no es aquel instrumento que solamente rige los derechos y obligaciones, sino también contribuye para una mejor organización de la comunidad y además de la mejor gestión del territorio que se pueda dar, de la preservación de los recursos naturales, el conocer qué más es la comunidad, ¿sí? Que como bien comentaron, no solamente es el territorio, la tierra como tal, ¿no? Sino implica el aspecto cultural, el aspecto social, implica además quienes pueden realizar otras actividades, comités que se pueden generar ahí. Entonces, todo ello lo trabajamos en Quialana, que además es una asamblea en su mayoría de mujeres muy participativas y sobre todo de varones que con el paso del tiempo han apoyado también a las actividades que impulsan las mujeres, han sumado a esto y como bien lo dijo, se hicieron caminamientos. A mí me tocó hacer caminamiento con ellos cuando decidieron delimitar la zona urbana y eso fue de verdad que una actividad totalmente organizada. No, una cosa de verdad que impresionante cómo trabajas con San Bartolomé Quialana. Y bueno, algo importante que decía el magistrado Salvador, la regularización de las tierras, esta certificación, yo considero que aquí tengamos que escuchar la necesidad del núcleo agrario. Evidentemente hay comunidades indígenas donde no quieren realizar esta delimitación al interior y donde el uso de las tierras, de los recursos naturales, pues tiene que quedar bien claro y establecido en los estatutos comunales o reglamentos internos. Y hay que puntualizar de qué manera ordenada se va a poder trabajar y se va a poder heredar esta parte, este derecho, ¿sí? Pero también no olvidemos que existe un derecho legal, además nos lo reconoce la
tenemos que realizar estos trámites de sucesión y parte de ello reiteramos en el Estatuto Comunal de Quialana. Ahí señalamos cuáles son los procedimientos, qué es lo que tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir, a qué instituciones, con qué documentos, de manera interna, cómo pueden heredar predios de uso común que además utilizan para el cultivo, que utilizan para el cuidado de los recursos naturales, que utilizan como un sitio solar. Entonces, todo esto involucra el Estatuto Comunal. Pero también, por otra parte, hay otras comunidades donde su necesidad ya es diferente, ¿sí? Y Quialana en una superficie dijo, esta la quiero para el asentamiento humano y es una colonia de reciente creación, entonces otorgamos ahí la certeza, hicimos un trabajo de manera coordinada con el Registro Agrario Nacional a través del programa de regularización que la institución ofrece y bueno, delimitamos más de, si no recuerdo, más de 100 solares ahí y en su mayoría pues se les dio también sus títulos de propiedad. Entonces, esto va a ir de acuerdo a las necesidades del núcleo agrario. Y nosotros como institución, como compañeros que además sumamos, debemos de escuchar estas necesidades, porque en función a ello les vamos a poder ofrecer los servicios que nosotros tenemos y por supuesto que apoyarlos con gusto. Y bueno, aprovecho la oportunidad que me da maestra Colmenares para decirle a todos nuestros asistentes que cualquier duda que tengan, si quisieran contactarnos con la institución, tenemos una página, es www.paoaxaca.mx, ahí encontrarán diversas notas, noticias de lo que hemos estado haciendo, pero también nuestra agenda para que puedan ellos inscribirse y de alguna manera agendar su cita con la residencia que ustedes deseen o la más cercana a su residencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, como siempre. La verdad, muy interesante el proceso. Yo sí creo que además, teniendo como aliadas a las titulares de las instancias municipales de las mujeres, ya tenemos una ley que regula que haya instancias municipales de las mujeres en todos los municipios. Creo que ahí podríamos articular un proceso también que se detone en aquellas comunidades que así lo decidan. Entonces, bueno, pues ya vamos a sus comentarios finales. Por favor, magistrado Salvador, adelante. Gracias. Gracias. Creo que este ejercicio ha sido muy importante. En lo particular, a mí sí me resulta muy importante porque no solamente conozco la opinión de ustedes que representan en este caso pues a las mujeres de Oaxaca, que están por su defensa, están en favor de sus derechos y que claro, bueno, necesitamos llevar a cabo o implementar más foros de esta naturaleza para que se vayan documentando e igual vayan enterándose de lo que es realmente sus derechos, tanto ejidatarias como comuneras, o bien las aspirantes a ello. Y es muy positivo que hayan empezado con este núcleo agrario que mencionaban a efecto de que se regularice en cierta forma la vida al interior, como lo establece la ley agraria. A partir de ahí, y si lo hacen con la debida participación de la mujer, pues se va a tener una mayor igualdad. Entonces, pues me congratulo de haber participado en este foro y les agradezco mucho y vamos a seguir trabajando para que haya esa igualdad en el campo, no nada más aquí en Oaxaca, sino en el campo mexicano. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Teresita de Jesús Reyes, por favor, tu comentario final como integrante de la Red de Mujeres Agrarias y Comunitarias de Oaxaca. Bueno, igual agradecer esta participación y sobre todo seguir aprendiendo de ustedes y caminar y ya con todo lo que han dicho. Decía, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que para poder realizar todos estos trabajos, tenemos dos documentos importantes, que es el Estatuto Comunal y el Padrón de Comuneros, para tenerlos vigentes y de esa manera poder caminar mejor, realizar más los trabajos y seguir sensibilizando a través de ustedes, que es una importante intervención, porque son conocedores de esta materia y solamente de esa manera podremos seguir ejerciendo un derecho que ya lo tenemos, pero que no lo tenemos escrito, pero que no lo podemos
no lo hemos hecho viable. Entonces, pues agradecemos y continuamos en nuestros espacios para seguir cimentando mejor todas estas partes que son fundamentales para nosotros como mujeres. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Comenta aquí Rebeca Cecilia Ramírez que sería muy bueno un trabajo en conjunto con la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario 21 para un proceso de itinerancia para el reconocimiento de mujeres comunitarias donde pudieran regularizar su documentación o bien su reconocimiento. Pues el objetivo de estos diálogos justamente es generar estas interacciones, así que sí, vamos a ver de qué manera. Muchísimas gracias. Tu comentario, ingeniera María Inés Carrasco, por favor. Pues agradecer nuevamente estos espacios, es un gusto compartirlos con todos ustedes. Reciban un saludo del ingeniero Gonzalo Villalobos y por supuesto que nos sumamos a las demás actividades que se vayan desarrollando en el tenor de esta red de mujeres. Muchas gracias y quedamos atentos en nuestras redes sociales y en la página para todos ustedes y para los usuarios en general. Muchas gracias. Comentario final de la ingeniera Luz María Andrade. Sí, pues también agradecer la invitación a participar en este evento y además el placer de compartir con todos ustedes y con el compañero Salvador Pérez, el magistrado. Bueno, yo creo que hay como 3 cosas que se tiene que trabajar. Obviamente son muchas, pero 3 cosas que implican varias acciones. Una es reconocer el importante aporte de la mujer en la vida comunitaria, ¿sí? Y eso hacerlo visible. La otra es redistribuir. O sea, para que finalmente las mujeres que habitan esos territorios, que trabajan por esos territorios, también puedan hacer válidos sus derechos y también recibir los beneficios que esto implica. Y la otra, trabajar por la representación de las mujeres, trabajar para que se haga efectiva la participación conforme a la ley, pero que además se le dé las condiciones para poder participar en este proceso de selección y de representación y del ejercicio de cargo de las mujeres que están en los núcleos agrarios. Y yo creo que si bien es cierto, es una tarea del RAN, de la Procuraduría y del Tribunal en primer término que tienen atribuciones muy específicas, no nada más es de ellos. Sí se tiene que buscar la sinergia con otras instituciones, tratar de trabajar no solo con instituciones, sino con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este mismo sentido y que se pueden sumar y se pueden hacer acciones de tal manera que se pueda hacer efectivo el derecho de las mujeres a la tierra, que si bien no es un derecho humano en específico, sí está vinculado a los derechos humanos en el sentido de la alimentación, del trabajo digno, de la vivienda, de la salud. Entonces yo agradezco mucho y bueno, creo que hay mucho tramo todavía por recorrer, mucho que aprender y que trabajar en este tema. Muchas gracias. Anabel López Sánchez, por favor, tu comentario final. Bien, pues yo quiero decir que desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos en la mejor disposición de hacer un proceso de acompañamiento a aquellos núcleos agrarios que estén en la disposición de promover la incorporación de mujeres en sus padrones, de darles la certeza sobre el derecho colectivo en la tierra, de la tierra y el territorio, y también decirles que en coordinación con SEDATU y con la Procuraduría Agraria a nivel federal, estamos acompañando el programa de Mujeres por Acceso a la Tierra. Específicamente iniciaremos un proceso de capacitación para mujeres en espacios de representación en este año para poder acompañar este ejercicio que está muy vinculado con el ejercicio del derecho político en el nivel local, que nos interesa mucho poder contribuir con que las mujeres puedan desempeñar estos cargos, que si bien es difícil, porque el núcleo agrario es una autoridad, pues, digamos que vive una situación compleja, no tienen recursos, no tienen acceso a recursos, existen pocos programas para el fortalecimiento de estas instituciones, pero son sustantivas.
son realmente importantes, ni más ni menos que la decisión del 50% del territorio de este país está ahí, en estos espacios comunitarios y ejidales. Entonces, iniciaremos un proceso de capacitación. Ojalá la red nos pueda acompañar, Teresa de Jesús, en este ejercicio y abiertas a construir en esta ruta de avanzar en el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres desde esta perspectiva de los derechos colectivos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por asistir, a las instituciones que estuvieron en este conversatorio esta mañana, que me parece que es muy importante. Cuenten con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para seguir generando sinergias y colaboración en esta materia tan importante de derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias, quedamos a sus órdenes. Ya puso nuestra compañera Elsie todos los teléfonos que nos compartieron. Si hay alguno otro, no olviden que pueden volver a ver este panel, revisarlo con más calma, volver a ver las presentaciones en nuestro canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, al cual les invito a que se inscriban, porque además tenemos allí muchas capacitaciones que hemos hecho a lo largo pues ya de un año desde que empezó la pandemia, que intensificamos estas labores de difusión a través de los medios digitales y de capacitación. Gracias a las instancias municipales de las mujeres, centros de desarrollo de las mujeres, regidoras, síndicas, que esta mañana nos acompañaron, así como público en general. Estamos a la orden y que tengan un buen día.